Chicos, en este video les voy a mostrar cómo arreglar un inodoro que no para de correr, garantizado, y lo voy a hacer ahora mismo. Soy Roger Wakefield, el plomero experto y líder AP con más de 38 años de experiencia. Tengo todas las certificaciones de maestro plomero en Texas. En este canal comparto todo sobre plomería. Si es tu primera visita, suscríbete para no perderte nada. Hoy les mostraré un inodoro excepcional cortado por detrás para enseñarles mejor. Ustedes, cómo hacer cosas que quizás probablemente no podían ver antes porque alguien intentaba iluminar desde arriba y meter una cámara por la misma parte. Hemos abierto la parte trasera de esto y se los mostraré en un momento. Pero lo primero que deben hacer es cerrar el suministro de agua. Así que probablemente tienen una llave de paso debajo de su inodoro. Esto es un cuarto de vuelta, así que solo gírenlo un cuarto de vuelta. Ahora, si fuera una llave de paso antigua que tienen que enroscar, cierren, desconecten lentamente el agua, justo aquí arriba. Quieren asegurarse de que el agua se corte. Lo último que querrían es desconectar esta manguera y darse cuenta de que el agua no se cortó. Ahora tienen agua salpicando por todos lados, intentando volver a conectar todo. Así que revisen su ángulo, deténganse, asegúrense. Se ha cerrado y ahora prepárate para trabajar en el inodoro. Lo primero que voy a hacer es quitar la tapa y colocarla a un lado de manera segura. Así nos aseguramos de no tirarla ni dañarla. No queremos romperla, agrietarla ni nada por el estilo. Ahora, como pueden ver, hemos cortado la parte trasera de este inodoro para mostrarles en qué estamos trabajando. Entonces, tomamos la llave de paso, cerramos el agua. Vamos a colocar una toalla aquí abajo y vamos a aflojar esto para desmontar la línea de suministro. Ahora procede a desmontarlo. Vas a ver que sale un poco de agua y esto es solo el agua que está en la válvula de llenado. Así que puedes o bien jalar la manguera hacia un lado para quitarla, desconectarla del corte de ángulo. Pero quieres asegurarte de que no te estorba. Cuando tienes una fuga en el inodoro, puede ser un par de cosas distintas. Podría ser que la válvula de descarga permite el paso del agua, y eso hará que el agua siga fluyendo a través de la válvula de llenado para cargar. Así que, lo primero que harás, revisa la válvula de descarga. ¿Quieres observarla y ver el borde para comprobar si la válvula de descarga tiene alguna grieta, muesca o algo por el estilo? Si es así, deberás cambiar la válvula de descarga, lo cual es tema de otro video. Este se enfoca en evitar descargas continuas del inodoro, usualmente por el flotador o la válvula de llenado. Como mencioné, revisa el sello de la válvula de descarga para asegurar que esté bien. Pero para cambiar un flapper, a menudo es necesario solo desengancharlo. Desconéctalo del mango. Son bastante sencillos y no son muy caros. Siempre les digo a las personas que verifiquen y se aseguren de obtener uno que sea compatible con su inodoro. Así que digamos que tienes un repuesto. Es muy sencillo. Solo hay que encajarlo de nuevo en su lugar y siempre asegúrate de que llegue hasta arriba, donde toca la parte superior. Así sabrás que cuando esté lleno de agua, funcionará el desagüe correctamente. Ahora, la válvula de llenado, puedes literalmente desconectar el tornillo. Esto ajusta el nivel del agua en tu flotador para hacer que la válvula de llenado deje de llenar. Una vez que lo desmontes, levántalo y gíralo y desármalo. Quieres revisar tu válvula de diafragma y lo que haces es literalmente desarmarla. Hay un tornillito y un pasador aquí. ¿Quieres ver si hay residuos aquí dentro? Lo que les digo a las personas es que enjuaguen esto muy bien. Si necesitas lavarlo con agua y jabón, pero enjuágalo bien y mira aquí adentro para ver si tienes basura. Muchas veces, solo esta válvula de diafragma solucionará tu problema. Ahora, una cosa que puedes hacer, si ves alguna basura aquí dentro, vuelve a conectar tu manguera. Abre ligeramente la válvula de paso, solo un poco, y deja que esto se limpie. Cualquier residuo que esté aquí dentro será empujado hacia arriba. Ahora, quizás quieras poner un trapo o cubrirlo con tu mano para evitar cualquier problema, pero a veces solo con enjuagar, eso puede solucionar tu problema. Después de enjuagarlo, como dije, tienes un pequeño pasador aquí como una aguja. Quieres asegurarte de que todo vuelva a su lugar exactamente como estaba. Y una vez que lo hayas armado, vas a levantarlo, colocarlo justo donde va y girarlo. Y habrás reconstruido tu válvula de llenado. Ahora, si esto no funciona, terminarás cambiando tu válvula de llenado. Realmente no es difícil hacerlo. Si ya drenaste el agua de aquí, lo cual, si revisaste tu flapper, ya la bajaste a este nivel, puedes usar una aspiradora de líquidos o una esponja grande para sacar el resto del agua. Pero sí, cambiar esa válvula de diafragma no hace que tu válvula de llenado deje de correr. Todo lo que necesitas hacer
es quitar la tuerca de abajo. Mantén tu toalla aquí debajo, porque al levantar eso, cualquier humedad de la parte de abajo va a salir. Cambiar esta válvula de llenado no es nada difícil. Y recuerda, la desarmamos hace un rato. Solo encaja de nuevo en su lugar. Si tuvieras que cambiarla, en este punto es fácil hacerlo. Si todo lo que hiciste fue trabajar en la válvula del diafragma, recuerda, levanta y gira. Se desmonta todo muy fácilmente. Ahora, al colocar el nuevo, vuelve a ponerlo. Si este ha estado funcionando bien, siempre les digo a las personas, mira, ajústalo a la misma altura porque ya sabes que eso funciona. Asegúrate de que tu arandela de goma esté en la parte inferior. Deslízalo de vuelta a su lugar. Aprieta bien la tuerca. Instala el tubo de llenado y estará todo listo para usar. Revisa aquí. Asegúrate de que al subir esté entre 1.5 y 2.5 centímetros por debajo del rebozadero. Ahora que ya has terminado todo, toma la llave de escuadra y reconecta tu línea de suministro. Asegúrate de ajustarlo para evitar fugas. Vuelve a abrir el agua y va a empezar a salir. Aquí atrás, en la parte de abajo, va a subir poco a poco y se va a llenar hasta alcanzar el nivel adecuado de agua. Y entonces se detendrá. Ten mucho cuidado al colocar la tapa del tanque. Quieres asegurarte de no. Suéltala y se romperá. Esta porcelana se agrieta y rompe con mucha facilidad. Chicos, si no lo han hecho, por favor, suscríbanse y den un pulgar arriba si disfrutaron este video. Si han reparado un inodoro por su cuenta y aprendieron cómo, compartan su experiencia. ¿Fue tan fácil como pensamos? Como ven, solo necesité un par de herramientas. De hecho, creo que solo usé las pinzas para tubo. Este trabajo no es muy difícil. Y es algo que pueden hacer y ahorrarse algo de dinero. Soy Roger Wakefield, el AP líder. Nos vemos en el siguiente video si no te lleva la corriente.